En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el narrador, y vamos a tomar como ejemplo, para ilustrar lo que es el narrador en la literatura, insisto, vamos a tomar como ejemplo una obra capital, una obra de extraordinaria importancia como es El Quijote. Vamos a hablar del narrador desde el punto de vista de la teoría de la literatura y de la teoría de la novela, de la narratología, pero siempre con referencia a una obra literaria concreta como es El Quijote. Entre otras cuestiones porque en El Quijote, como ya he dicho muchas veces, está escrito en español el genoma de la literatura universal. En El Quijote está el genoma de la literatura universal, y además está escrito en español. Cuando se hable del narrador en El Quijote, se hablará de un concepto enormemente complejo que en El Quijote adquiere una gran profundidad, una extraordinaria profundidad, que nos servirá de referencia para explicar a través del Quijote cualquier otro tipo de narrador o de sistema narrativo dado en cualquier otra novela. Anterior al Quijote, que no es muy frecuente, la complejidad que tiene El Quijote es inédita, no hay una complejidad comparable a la del Quijote con anterioridad a 1605, con anterioridad a Cervantes, y las que hay con posterioridad a Cervantes se pueden explicar si se conoce el sistema narrativo del Quijote. El sistema narrativo del Quijote no es lo que parece, nada en el barroco es lo que parece, pero en el Quijote es un sistema deliberadamente confuso, deliberadamente complejo por el propio Cervantes, con fines y con intenciones diversas, como aquí vamos a tratar de ir explicando. Lo primero que hay que advertir es que sin narrador no hay narración, es decir, el narrador es no solo la esencia, sino que es la esencia de partida, la esencia nuclear de una narración. Es absolutamente imprescindible que para que hablemos de narración tengamos que reconocer la existencia de un narrador. ¿Qué es el narrador? El narrador es ante todo un personaje que narra, un personaje que cuenta, pero que no cuenta las cosas de cualquier manera y que no las narra de cualquier manera, sino que el narrador es un personaje que cuenta una historia y que formaliza un discurso. Cuenta una historia y formaliza un discurso, de tal manera que del narrador depende no solo la historia que nosotros recibimos, la historia literaria que nosotros recibimos, lo que Aristóteles llamaba la fábula, es decir, lo que se puede contar, la fable, lo que se puede decir, sino que del narrador depende también la forma de contar esa fábula y, por supuesto, la forma de la que nosotros partimos para entender esa fábula y sus contenidos, los contenidos que hacen que esa fábula tenga, digamos, una dotación de acontecimientos, de hechos, de funciones narrativas, como diría Propp, ¿no? Cuando Propp habla de la función definida desde el punto de vista de la acción de un personaje conforme al desarrollo de la intriga, es decir, la acción del personaje definida desde el punto de vista de su función en el desarrollo de la intriga. Eso sería el concepto de función y de funcionalismo tal como lo propone Propp. De tal manera que aquí vamos a hablar, insisto, del narrador, y vamos a conceptualizar el narrador como un personaje. Es un personaje porque es una construcción ficticia dentro de una narración, dentro de una novela, dentro de un cuento. Por lo tanto, es un personaje que veremos qué estatuto podrá tener en cada caso. Y en el caso del Quijote su estatuto es extraordinariamente complejo, enriquecidamente complejo, deliberadamente complejo, dentro de lo que es una literatura barroca y una visión barroca de la literatura y de la realidad. Por lo tanto, el personaje, partimos de la base, de la premisa, de que es un personaje que cuenta una historia y formaliza un discurso. En este sentido, el narrador constituye una parte absolutamente esencial, absolutamente nuclear. Diríamos que es una parte determinante de todo lo demás, porque a través del narrador percibimos una realidad, que es la historia, el contenido de la fábula, de la historia, y la forma a través de la cual esa realidad, esa historia se nos transmite, se nos comunica a nosotros como lectores o como intérpretes. Por lo tanto, el narrador es la parte intencional, la parte que define intencionalmente, por utilizar estas categorías de la semántica, la parte que define intencionalmente, que define determinantemente, que define esencialmente cualquier tipo de narración, porque, insisto, sin narración no hay narrador, pero es que sin narrador tampoco hay narración. La narración y el narrador son partes absolutamente indisociables la una de la otra, hasta el punto, insisto, de que el narrador es la esencia de los géneros narrativos. Todos los géneros narrativos tienen en común una parte capital, una parte esencial, una parte determinante, una parte intencionalmente inexcusable, inderogable, que es el narrador, el personaje que cuenta una historia y formaliza un discurso.
Naturalmente el narrador tiene múltiples competencias que se pueden organizar, que se pueden agrupar en diferentes apartados. En primer lugar, el narrador, insisto, materializa una historia. Y al materializar la historia, da forma objetiva a los hechos que sustantivan esa historia, que componen esa historia. Podríamos decir entonces que el narrador objetiva unos hechos que constituyen una historia, pero objetiva también unos hechos que no solo constituyen materialmente una historia, sino que también formalizan la manera de transmitir esa historia. Dicho de otra manera, el narrador objetiva unos hechos que se materializan en la historia y objetiva unos hechos que se formalizan en el discurso. Y además, el narrador objetiva unos hechos que resultan determinantes a la hora de transmitir formalmente los materiales de la historia. Aquí vamos a tener una concepción del narrador completamente gnosiológica, es decir, que tendrá en cuenta su dimensión formal, como alguien que formaliza una historia, y su dimensión material, como alguien que formaliza los materiales constituyentes de una historia. Reconoceremos esta doble dimensión. Naturalmente el narrador en el ejercicio de su actividad narrativa tiene muchas actividades y, insisto, se pueden agrupar en diferentes secciones, en diferentes ámbitos, orientaciones. El narrador tiene una competencia cognoscitiva, sabe cosas, sabe más o menos. Puede ser un narrador omnisciente, equisciente o deficiente. Omnisciente si lo sabe todo, de la narración. Puede saber más que unos personajes y menos que otros. Puede saberlo todo y aparentar no saber nada. El narrador del Quijote será de estas características. El narrador del Quijote es un narrador omnisciente, lo sabe todo, pero finge no saber casi nada. Finge tener un conocimiento muy deficiente de casi todo lo que maneja, y es mentira, porque lo sabe absolutamente todo. El narrador del Quijote es un narrador aparentemente heterodiegético, es decir, no forma parte de la historia que cuenta, por utilizar las categorías de la crítica estructuralista de Genet. Un narrador heterodiegético es aquel que no forma parte de la historia que cuenta. Un narrador homodiegético es aquel que forma parte de la historia que cuenta, pero no como protagonista. Y un narrador autodiegético es aquel que forma parte de la historia que cuenta como protagonista. Bien, el narrador del Quijote es en principio aparentemente un narrador heterodiegético, no forma parte de la historia que cuenta, aunque habla en primera persona, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre yo no quiero acordarme, etc. Pero en un determinado momento de la historia aparece, forma parte de la novela. Es en los capítulos de la primera parte, de la parte 1, el capítulo 8-9, es decir, en el tránsito de los capítulos 8 al 9, el narrador aparece, y aparece para decir que al final del capítulo 8 se interrumpe la historia porque el manuscrito está cortado y la historia termina. Sin embargo, él, ese narrador, paseando en un determinado momento por el Alcaná de Toledo, es decir, por el mercado de Toledo, se encontró con unos papeles, con unos manuscritos que estaban escritos en árabe y no sabía lo que significaban. Entonces acudió a un morisco aljamiado, es decir, un morisco que conocía la lengua de los cristianos, que habían vivido como cristianos en territorios musulmanes, y le pidió que se lo tradujera. Y la sorpresa fue que en ese manuscrito escrito en árabe estaba la historia de Don Quijote a partir del capítulo 8 que él había leído. De tal manera que le pagó un dinero al morisco aljamiado para que tradujera del árabe ese manuscrito. Y resultaba que ese manuscrito había sido escrito por un cronista árabe, por un historiador árabe que se llamaba Cide Hamete Benengeli. Este narrador cuenta cómo el traductor morisco tradujo del árabe ese manuscrito escrito primigeniamente por Cide Hamete Benengeli, y él recompuso, anotó, glosó la traducción del morisco, la compaginó, la editó y de ahí salió el Quijote. Todo esto evidentemente es mentira, pero es un artificio que utiliza Cervantes para complicar enormemente las cosas, porque resulta que hasta el capítulo 8 pensábamos que quien nos estaba narrando el Quijote era una persona, que resulta que a partir del capítulo 9 no es el narrador del Quijote, porque el narrador del Quijote es otra persona, que ha paseado un día por el mercado de Toledo, por el Alcaná de Toledo, se ha encontrado con un manuscrito escrito en árabe. Entonces resulta que el Quijote estaba escrito en árabe, y que el Quijote que leemos es una traducción de un manuscrito árabe hecho por un morisco aljamiado que ha sido revisada y manipulada por un narrador que es el que no ha escrito ni nada tiene que ver
con los capítulos del 1 al 8, que tampoco escribió Cide Hamete Benengeli. Entonces, ¿quién escribió el Quijote? El Quijote está escrito en árabe, ha sido traducido por un morisco aljamiado, ha sido revisado, es decir, esto es demasiado complejo, es decir, tenemos que llegar al final de la novela para saber quién nos está contando la historia que estamos leyendo, porque no sabemos el suelo que pisamos. Es decir, estamos recorriendo un camino y cuando llegamos al kilómetro 8, al capítulo 8, ese camino no solo se interrumpe, sino que además descubre un subsuelo y un techo que no conocíamos. Es decir, entramos en una especie de cuarta o quinta dimensión en la narración y no sabemos exactamente dónde estamos. Es lo que los franceses llaman el mise en abîme o un discurso metanarrativo. Es decir, creemos que estamos en un edificio que tiene unos límites y resulta que estamos en un edificio que engloba el edificio anterior con unos límites que desconocemos. Y que hasta el final de la lectura del Quijote, en su segunda parte incluso, no somos capaces de cartografiar. Es decir, que la narración del Quijote exige la construcción de un mapa mundi mucho más complejo de lo que puede parecer. De tal manera que si no se sabe lo que es un narrador, si no se conoce bien la teoría de la literatura, si no se disponen de conocimientos de narratología, el Quijote se convierte en un laberinto, porque no sabemos quién nos está contando una historia, que no sabemos quién la ha escrito, que no sabemos quién la ha traducido y que no sabemos en qué consiste todo este montaje. Por lo tanto, el narrador del Quijote es una de las figuras más complejas que en la teoría de la novela se pueden dar y que en la construcción de la narrativa y de la novela se pueden encontrar cualquiera, se puede encontrar cualquiera como lector o como intérprete. Quiero decir con esto que el narrador tiene una competencia cognoscitiva, sabe cosas, sabe más o menos, tiene una competencia también semiológica, comunica lo que sabe, pero lo comunica de una manera que puede ser clara o confusa, que puede ser continua o discreta, que puede ser simétrica o asimétrica, es decir, que puede resultar muy compleja. Se puede contar una historia para confundir o se puede contar una historia para aclarar las cosas. En el caso del narrador del Quijote, la confusión domina sobre casi todo lo demás. Es un narrador deliberadamente confuso, deliberadamente complejo. Y iremos diciendo por qué. Por otro lado, el narrador, además de tener una competencia cognoscitiva, sabe cosas o no sabe cosas, y de tener una competencia semiológica, comunica lo que sabe de una forma u otra, tiene una competencia transductora, es decir, transforma lo que comunica, transforma lo que transmite, por el hecho mismo de transmitirlo, de comunicarlo. Esto lo sabe cualquiera, es decir, cuando tratamos de denigrar a alguien, ¿verdad?, contamos la historia de alguien de una manera que trata de orientar al oyente hacia la denigración del tercero. Es decir, bueno, es que tú no sabes cómo es fulanito o cómo es fulanita, es que no te lo puedes imaginar. Es que si su marido te contara, si su mujer te contara, si sus hijos te contaran, es que se pueden utilizar muchos procedimientos para poner a alguien de vuelta y media y de manera además turbia y confusa en ese contexto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se objetiva el narrador del Quijote en el Quijote? ¿Cómo se formaliza? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo adquiere forma objetiva el narrador del Quijote en la novela, en los materiales de la novela? Pues se materializa de la forma siguiente, se formaliza y se materializa a la vez, simultáneamente, porque la forma y la materia no tienen expresiones aisladas, no tienen expresiones diferentes, sino que se entrecruzan la una con la otra, mantienen una relación de solidaridad extrema, de solidaridad absoluta, lo que Gustavo Bueno llama los conceptos conjugados, es decir, no hay formas inmateriales, ni hay materia carente de forma. En el mundo sensible, no, esto es absolutamente imposible, nadie puede tener encuentros con formas incorpóreas, eso es imposible. Entonces, el narrador del Quijote es una forma que se materializa en la novela. ¿Cómo? Pues a través de lo que vamos a llamar aquí un sistema retórico de autores ficticios. El narrador, con objeto de disimular, Cervantes es un maestro de la disimulación. Cervantes en el propio Persiles ha dicho muchas veces que la disimulación es provechosa. Tengas en cuenta que en una época como el barroco, como el siglo de oro español, a veces para sobrevivir hay que ser camaleónico. También en nuestra época, por supuesto. Pero en nuestra época, la única diferencia de la censura en nuestra época actual y en el siglo de oro es que hoy no te queman vivo por decir lo que piensas. Te pueden poner verde en Internet, porque ¿qué son las redes sociales más que sistemas muy sofisticados de censura
para amenazar a alguien en un determinado momento, o para verter sobre alguien una avalancha de opiniones mayoritarias que vayan en contra de la suya, en este sentido. Es decir, la censura ha cambiado sus formas de ejercerse. Es decir, hoy día la Iglesia Católica no te quema en la plaza pública con el consenso de la política estatal, pero hay determinadas personas que no se atreven a decir en público determinadas cosas porque automáticamente eso generaría a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter o de cualesquiera otras redes sociales, una avalancha de críticas en contra. En ese sentido, yo mismo aquí no puedo decir determinadas cosas por el lugar en el que me encuentro al hablar, porque hay una censura que, aunque la ley me conceda libertad, me permita la libertad de decirlas, pues por determinadas razones, del tipo que sea, no lo hago. En ese punto. Quiero decir que la censura cambia sus formas de imponerse, de desarrollarse, pero en una época como la del siglo de oro, una época como la del siglo XVI, XVII, europeos, no solo español, porque la censura estaba plenamente operativa en el mundo protestante como en el mundo católico, y no hablemos del mundo islámico, o como en el mundo norteamericano de finales del siglo XIX o de hoy día, ¿no? Lo políticamente correcto que es, sino una forma de implantar la censura en nombre del bien. La censura siempre se implanta en nombre del bien. Pues en este contexto, evidentemente, Cervantes es un autor que disimula enormemente sus intenciones, y la mejor forma de hacerlo es construir un sistema retórico de autores que enmascaren el narrador, que oscurezcan el narrador, que sitúen al narrador en una penumbra, de tal manera que evite la responsabilidad que el autor, el hombre real, Miguel de Cervantes, tiene en la composición de la novela. Es decir, que si algo falla, la culpa la tiene el narrador, o, en todo caso, esos autores que han escrito la historia en árabe o que la han traducido, el traductor puede haber hecho bien su trabajo o mal su trabajo. Entonces vamos a identificar cuáles son estos autores ficticios que el narrador dispone, que el narrador crea y que va haciendo circular a lo largo de la novela con objeto de escoltar, con objeto de proteger, con objeto de preservar no solo al propio narrador, sino ante todo al autor real de la novela, que es Miguel de Cervantes. En primer lugar, en el Quijote nos encontramos con lo que se ha denominado un autor primero. Un autor primero porque es el primero que aparece, y sería el autor que compone, que escribe los capítulos del 1 al 8, ambos inclusive. Esos capítulos, del 1 al 8, ambos inclusive, han sido escritos, o se han escrito, por no utilizar esta pasiva que es propia del inglés y que no existe en español, como decía Alarcos, se han escrito por un autor de nombre desconocido y que se presenta como un autor primero, para poder identificarlo de alguna manera. Es anónimo, no tiene nombre propio, ni siquiera tiene un nombre común que lo identifique como propio, lo cual es muy difícil, hace que sea muy difícil encontrarlo, porque algo que no tiene nombre, algo que no se presenta con nombre propio, ni siquiera con nombre común que funcione como propio, resulta muy difícil de identificar. Es muy difícil ponerle un cascabel a un gato que no sabemos ni dónde está, ni siquiera sabemos que es un gato. Es decir, solo después de sobrepasar el capítulo 9 y muchos otros más, identificamos al autor de los capítulos 1-8 como un autor primero y anónimo. ¿Qué ocurre en el capítulo 9? Pues en el capítulo 9 ocurre que el narrador de la novela se presenta a sí mismo participando en la historia y diciendo que él es una persona que paseaba en un momento dado por el mercado de Toledo, por el Alcaná de Toledo, donde estaban los mercaderes, y se encuentra con un manuscrito en árabe que dice, bueno, no sé qué significará esto porque yo no sé árabe, se lo entrego a un morisco aljamiado para que me lo traduzca. Y qué curioso, qué casualidad, es la continuación de la historia de Don Quijote que yo tengo en mi biblioteca, de un autor primero y anónimo que no tiene nombre. Entonces me interesó tanto que dispuse que se tradujera, la revisé y la incorporo a estos capítulos 1-8 y la edito colectivamente. Y además resulta que esta historia está escrita por un historiador árabe que se llama Cide Hamete Benengeli, según dice el traductor de la historia, ¿no? Con lo cual todo se ha complicado enormemente. Entonces, al primer autor de los capítulos 1-8, hay que añadir la figura de un cronista árabe que se llama Cide Hamete Benengeli, algo así como señor Berenjena, literalmente. Es un nombre ridículo, completamente ridículo y grotesco. O sea, esto es como si habláramos, no sé, del señor Pimiento, ¿no? Que es el que escribe. Pues eso es ridículo completamente, es una cosa de teleñecos, es una cosa paródica completamente, paródica. Y esta historia, escrita originariamente en árabe, es traducida, se traduce
Es decir, se somete a una interpretación por parte de alguien que traduce por escrito. De hecho, un intérprete es un traductor espontáneo, que me perdonen los intérpretes si se ofenden en este sentido, pero un intérprete es un traductor en directo, mientras que un traductor por escrito es un traductor en diferido, ¿no? El traductor por escrito tiene tiempo para pensar más lo que escribe, mientras que el intérprete no tiene tiempo, tiene que hacer una traducción simultánea inmediatamente. Aquí se hace una traducción en diferido, que después es revisada por ese segundo autor, que es el narrador, que tampoco tiene nombre propio, no sabemos cómo se llama. Ese narrador que pasea por Toledo, que se encuentra el manuscrito en árabe, que dispone su traducción, y que es el que nos entrega el texto que nosotros leemos, haciendo anotaciones sobre la crónica original en árabe y haciendo anotaciones también sobre la traducción que ha hecho el morisco aljamiado, que cobra por su trabajo y después de alguna manera cede sus derechos de traducción a este narrador, que es el que nos ofrece el texto. Por lo tanto, hay 4 entidades. El autor primero, anónimo, autor de los capítulos 1-8. El autor segundo, que es el que se encarga de ofrecernos el texto que llega a nosotros como lectores. Y ese autor segundo parte de, en primer lugar, la crónica de un supuesto historiador árabe, Cide Hamete Benengeli, literalmente algo así como el señor Berenjena. Una cosa ridícula. Un morisco aljamiado que mete mano como intermediario, como transductor, porque transmite el original árabe, pero habiéndolo traducido, es decir, habiéndolo transformado, ¿eh? con todos los cambios que supone siempre una traducción. Y en tercer lugar, la mano de este segundo autor o narrador, que es el que edita, prologa el texto y nos lo transmite a nosotros. Todo esto es lo que construye Cervantes, el autor real de la novela, para disimular su participación en las responsabilidades que genere una estructura narrativa tan ambiciosa y tan compleja como esta. Por lo tanto, insisto, tenemos estas 4 entidades: el autor primero, el autor segundo, narrador principal de la obra, Cide Hamete Benengeli y el traductor morisco. A todo esto se añaden después unos académicos del pueblo de Argamasilla de Alba, o de la población de Argamasilla de Alba, o del municipio de Argamasilla de Alba, como se quiera llamar esto, que incorporan unos poemas paródicos, ridículos, burlescos, al final de la primera parte del Quijote, que también recopila este narrador. Quiero decir que esos poemas no estaban en principio en el manuscrito árabe, sino que aparecen después en una ermita que se renovaba, que se estaba rehabilitando, reconstruyendo, y aparecen estos poemas que el narrador incorpora, con lo cual el Quijote es como un mosaico, ¿verdad?, de construcciones, de composiciones que se recopilan gracias a este narrador, editor, prologuista de la obra tal como la conocemos. ¿Esto qué nos lleva a concluir, qué nos lleva a pensar? Pues nos lleva a pensar que el Quijote es una obra genuinamente barroca. Esto solo se puede haber construido en una época como la del barroco, donde la complejidad de voces, como en una fuga wagneriana, bachtiana, no wagneriana, ¿verdad?, a la complejidad de voces, la polifonía instrumental es enormemente relevante, es decir, tiene un relieve que no tenía, ¿verdad?, pues el canto llano medieval o gregoriano, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y el Renacimiento de alguna manera estalla en esta multivisión de la realidad, porque el Quijote ofrece una realidad tal como la realidad es, mutable, cambiante, y que no se puede reducir a una única visión, a un único punto de vista. Es decir, no es posible concebir un narrador que él solo perciba la complejidad de la realidad objetivada en el Quijote, sino que es necesario contar con un cronista árabe, con un traductor, con un narrador. Es decir, una sola persona no agota el mundo contenido en el Quijote. ¿Por qué? Pues porque la literatura en una sola persona no puede dar cuenta de la complejidad de la vida real. Es necesario el concurso de varias personas, pero lo más irónico de todo es que una sola persona está detrás de todo esto, que se llama Miguel de Cervantes. Lo más irónico de todo es que Cervantes delega su autoría, la autoría del Quijote, en una multiplicidad de personas, poniendo de manifiesto que un solo ser humano no sería capaz de construir una obra de esta envergadura. Y lo irónico, lo más irónico del asunto es que un solo ser humano es el que ha construido una obra de esta irónica y compleja envergadura, ¿no?, en este sentido. Por lo tanto, el Quijote es una obra que se transmite in fieri, que se transmite en proceso. Todo lo que ocurre en el Quijote ocurre in medias res, en mitad de la cosa, porque, insisto, cuando estamos pisando el kilómetro 8 del Quijote, el capítulo 8 del Quijote, el suelo se hunde.
el suelo se hunde y nos encontramos con que el que hasta entonces era el narrador del Quijote no es el narrador del Quijote, sino que es un autor ficticio, el primero de los 3 o 4 autores ficticios que van a aparecer a continuación y de los que no estaremos seguros hasta el final de la novela de cuántos son, de quién nos cuenta la historia y de quién nos la está contando en ese momento. De tal manera que una obra como Continuidad en los parques del escritor chileno, del autor de Rayuela, no me acuerdo ahora del Cortázar, Continuidad en los parques es una obra cuyo sistema narrativo se explica perfectamente con el sistema narrativo del Quijote. Quiero decir que lo que hace Cortázar es una recreación desde el punto de vista de lo que es la literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, es una reconstrucción, en definitiva, muy artificiosa, muy sofisticada, de algo que de alguna manera está planificado en el Quijote, está diseñado en el Quijote. Insisto, el Quijote es una obra que se comunica, que se construye in fieri, que se construye en proceso, en la expresión abierta, quebrada, además, fragmentada, insisto, hay una despresurización narratológica en el capítulo octavo, del capítulo octavo al noveno, que es impresionante. Es como si de repente uno va en un avión y hay un bache aéreo impresionante. Hasta el punto que nos dicen, bueno, es que el que pilotaba el avión no es el que lo hizo despegar. O sea, estamos en otro avión, sin habernos movido del avión, ¿no? Es como si viajáramos en un avión que viaja dentro de otro avión. Eso es la metanovela. O sea, estamos en el capítulo 8, pero resulta que el capítulo 8 forma parte de una novela mayor que no habíamos sospechado hasta ahora, ¿no? En ese sentido. Es de la misma manera que Einstein amplió el campo categorial de la física a partir del campo categorial establecido por Newton, ampliando, digamos, los límites del universo, pues nos encontramos con que del capítulo 8 al 9 los límites de la literatura se han ampliado. Es decir, el Quijote ha ampliado de un capítulo a otro los límites de la literatura. Un pequeño paso para el narrador, un gran paso para la novela moderna. Porque Cervantes ha descubierto la metaliteratura, ha descubierto la metanovela. Eso antes de Cervantes no existía con la misma profundidad y con el mismo poder, con la misma potencia con la que da Cervantes. ¿Esto qué supone? Pues supone ofrecer, insisto, una realidad abierta, una realidad quebrada, una realidad compleja, una realidad profundamente dialéctica, porque los diferentes narradores del Quijote compiten entre sí. Uno enmienda la plana al otro, uno escribe la historia en árabe, otro la traduce, otro la corrige, y después, bueno, los lectores lo único que están haciendo es seguir incrementando esas interpretaciones no menos complejas del original. Ocurre también que en este proceso, claro, el narrador es un personaje más, es que el narrador pone los pies dentro de la novela cuando se describe a sí mismo como alguien que va como viandante recorriendo el mercado de Toledo, la Alcaná de Toledo, y se encuentra con el manuscrito de la novela que él mismo va a contar después. Es decir, no hay nada más irónico, nada más lúdico que convertirse en un personaje cuyas exigencias lógicas intervienen en el pensamiento y en la construcción de la propia novela. En este sentido, claro, el narrador insiste una y otra vez en la imposibilidad de que un solo ser humano pueda controlar la complejidad del mundo que es necesario comunicar. Pero lo más irónico, vuelvo a decir, es que es un solo ser humano el que ha construido todo este artificio. Por lo tanto, ¿qué es el narrador del Quijote? El narrador del Quijote es un narrador heterodiegético, porque no interviene en la historia que cuenta, pero puntualmente es homodiegético, porque sí interviene en los capítulos 8-9, y además es autodiegético, porque interviene en primera persona. Yo iba por el Alcaná de Toledo y encontré este manuscrito y lo mandé traducir, etcétera, etcétera, etcétera. Y se distancia del resto de los personajes, introduciendo un nivel discursivo superior y envolvente. Si aquí acudimos a la teoría narratológica de Genet, pues nos encontramos con que hay un nivel extradiegético, es decir, que como las capas de una cebolla, pertenece al narrador, y ese nivel extradiegético contiene un nivel diegético, donde se mueven el resto de los personajes. Es como si fuera una caja que dentro contuviera otra caja, que dentro contuviera otra caja, etcétera, etcétera. En la caja más grande se sitúa el autor real, Miguel de Cervantes, dentro de la cual hay una caja que es el Quijote, donde se sitúa el narrador, dentro de la cual hay otra caja que es el manuscrito en árabe, donde se sitúa Cide Hamete Benengeli. Después hay otra caja que envuelve esta, que es la del traductor morisco, y dentro de la cual está la última caja donde los personajes hacen sus cosas, sus acciones, ejecutan sus diálogos, sus funciones, etcétera, etcétera. Es decir, es como si fuéramos
abriendo las capas de una cebolla y adentrándonos en su intimidad, desde la capa más exterior, la capa extradiegética, hasta la más interior, que sería la intradiegética, ¿no? En ese sentido hay un desplazamiento vertical entre las diferentes capas. Esto es lo que constituye el discurso metanarrativo, esto es lo que funda la metanovela, ¿no? Que muchos otros escritores posteriormente, sobre todo los escritores de literatura sofisticada o reconstructivista, es el caso de Borges, el caso de Cortázar que mencionábamos antes, pues utilizarán enormemente también este recurso. Bueno, el recurso de la metanovela está presente en épocas modernas prácticamente en todos los autores, y además crecidamente. Pero el fundador es Cervantes, es decir, el fundador de este recurso, literariamente hablando, es Cervantes en ese punto. Su equivalente en otros géneros es el metateatro, que también está muy presente en la literatura cervantina. Ahora, el narrador, insisto, tiene capacidades épicas, cuenta una historia, tiene capacidades dramáticas, desaparece textualmente y cede la palabra a los personajes. Se suprime como instancia intermedia entre los personajes y el lector, de tal manera que cede a los personajes el escenario de la novela, convirtiendo la novela en un tablado teatral donde los personajes dialogan entre sí sin intermediarios. Esto ocurre en casi todas las novelas. El narrador tiene también competencias, digamos, ensayísticas o digresivas. Puede introducir dentro de la novela comentarios de tipo moral, de tipo didáctico, es decir, puede introducir un ensayo dentro de su novela y hacer literatura moralizante, literatura didáctica, que ocurre en numerosas novelas y ocurre en diferentes pasajes del Quijote. El Quijote, de hecho, es una literatura, como diría el autor del Río de la literatura, Rodríguez Adrados, es una literatura nomológica, es decir, nomológica quiere decir que tiene como referente la literatura sapiencial. Pensemos en la importancia que tiene en el mundo antiguo la literatura sapiencial. El libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, las escrituras bíblicas y sagradas contienen literatura sapiencial por todas partes. Y en ese sentido el Quijote, si uno extrae del Quijote la cantidad de refranes, de proverbios, de sentencias del Quijote, casi el 50% del Quijote es literatura didáctica o literatura moral. Es decir, casi el 50% del Quijote es filosofía. En ese sentido. Desde los consejos que Don Quijote da a Sancho antes de ser gobernador de esa ínsula de ficción, hasta, en fin, numerosas sentencias de las que el Quijote está plagado de principio a fin. Además de tener capacidades épicas, dramáticas y digresivas o ensayísticas, el narrador tiene capacidades, insisto, teatrales, puede contar una representación teatral, algo que ocurre con frecuencia en el Quijote. En el Quijote se cuenta la representación teatral de títeres en el retablo de Maese Pedro y de la liberación que se hace de la hermosa Melisendra en la segunda parte. Se relata, se cuenta, se narra la representación teatral que tiene lugar durante las bodas de Camacho el Rico con la hermosa Quiteria, que después no son bodas, porque son las bodas no de Camacho el Rico, sino de Basilio el Pobre, como se contará en ese tramo de la novela. Pero quiero decir que el inventor del narrador en el teatro es Cervantes, no Bertolt Brecht. Es decir, cuando Bertolt Brecht habla del teatro narrado, del teatro épico, eso ya está en Cervantes, en 1605. Eso, y sobre todo en 1615. Quiero decir que ¿dónde viene el pobre de Bertolt Brecht a hablarnos del teatro épico cuando eso ya lo tiene Cervantes, en la primera década del siglo XVII español? Es decir, me parece ridículo completamente hablar de algo novedoso en los términos en los que con frecuencia se hace cuando se habla del teatro épico de Bertolt Brecht, cuando esto ya está en Cervantes también. Quiero decir que esta ingenuidad de algunos hispanistas es cómica, ¿no? Da de chiste, en ese sentido. Es decir, el Trujamán es el narrador en el teatro, es el que va contando lo que ocurre en el teatro. Leas el episodio del mono adivino, del retablo de Maese Pedro y su mono adivino, y la liberación de la hermosa Melisendra, y escúchese simplemente la versión musical que hizo de ella Manuel de Falla en el retablo de Maese Pedro, ¿no? Para que se sepan estas cosas, ¿no? Cuando uno después de esto lee a Bertolt Brecht, bueno, pues sí, pues está bien, para entretener un capítulo de teoría literaria está bien, pero en Cervantes está el genoma de la literatura, que no es moco de pavo, precisamente. Entonces, queda claro, pues, que el sistema narrativo del Quijote remite a un mundo y a una literatura
que son dialécticos, que son complejos, que están quebrados mutuamente y que es deliberadamente confuso, porque Cervantes elabora este sistema narrativo intensificando la confusión, con objeto de disimular su responsabilidad en el texto. Insisto que recopilando todo esto nos encontramos con tres grandes dimensiones. En primer lugar, la del autor real Miguel de Cervantes. En segundo lugar, la del narrador del Quijote, quien recopila todos los materiales, escribe el prólogo de la primera parte, los reúne, los edita. Y en tercer lugar, el sistema retórico de autores ficticios, constituido por el ficticio Cide Hamete Benengeli, que además no narra nada, porque es un autor citado. Dice, como cuenta Cide Hamete Benengeli. Sí, como cuenta, pero nunca hemos visto, ni oído, ni leído a Cide Hamete Benengeli contar nada. Lo citan incluso entre comillas, lo mencionan, lo glosan, pero no narra nada como tal. El autor primero, de los capítulos 1 a 8, que ni siquiera sabemos ni cómo se llama, porque no tiene nombre que lo identifique, lo hemos identificado por sus consecuencias funcionales en el texto, pero no porque diga yo soy fulano de tal y he escrito esto. Y después, finalmente, los llamados académicos de Argamasilla, que como he dicho antes son un grupo de personas que componen unos poemas que caen en manos del narrador editor y los incorpora. Y de hecho hay una cita que sí quiero leer en el capítulo 52, el último de la primera parte, donde se dice: un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas, las de Don Quijote, bueno, ridículas hazañas, ¿no?, y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Es decir, esto es un extrañamiento o distanciamiento, es lo que Brecht luego aplicará a su teatro, es el extrañamiento, el distanciamiento, ¿verdad?, que utiliza el propio Cervantes para disociarse, para distanciarse de la obra que él mismo ha construido y que solo a él es debida. Es una manera de eludir responsabilidades, de tal manera que en el Quijote nada parece estar definitivamente claro. Es decir, hay que llegar al final de la novela, al último capítulo de la última parte, para saber quién nos ha estado contando todo esto y cuántos trucos contiene el Quijote, porque el Quijote es un edificio lleno de trucos, lleno de cajas dobles y triples, de dobles y triples fondos, de personajes infidentes, como diría Valle Arce, tomando el término del crítico norteamericano Wayne Booth, de su obra 1961, donde es Wayne Booth el que habla de narradores infidentes, un término que luego tomó a Valle Arce para el cervantismo, que se hizo muy popular. Pero, es decir, nada en el Quijote está claro. Y nada está claro porque el autor real, Cervantes, ha querido confundirlo todo de manera muy expresiva y de manera muy intencionada para que no quede claro nada, para que no quede clara ninguna de las huellas, ninguna de las intervenciones. Es como si Cervantes utilizara no guantes, sino simplemente manos falsas. Es decir, para despistar completamente la labor de la policía, es decir, la labor del intérprete, la labor del crítico literario. Y vaya que sí lo ha conseguido, porque a lo largo de la historia los críticos literarios han dicho tal cantidad de tonterías sobre Cervantes. Bueno, yo me he encontrado, yo y muchos otros nos hemos encontrado, no diré dónde para no ridiculizar más la cosa, con un individuo que decía tener en su posesión, tener en su mano, el manuscrito original en árabe escrito por Cide Hamete Benengeli. Lo cual yo no sé si fue una tomadura de pelo colectiva a todos aquellos que habíamos asistido a aquel congreso de Cervantes o no. Claro, si fue una tomadura de pelo, la culpa fue nuestra. Si no fue una tomadura de pelo, necesitamos un psiquiatra para tratar a esa persona que lo dijo, ¿no? Pero esto se dijo en su momento. No daré más datos aquí porque me parece de cortesía no hacerlo. Lo cierto es que este Cide Hamete Benengeli, que es un personaje clave del Quijote, es una figura que está tomada de un intertexto literario, es decir, de una tradición literaria precedente. Era típico, era característico, era inevitable, normativo, diríamos, en las novelas de caballerías, que las hazañas, los hechos del caballero andante fueran narrados por un cronista o historiador relativamente famoso o popular, ¿no? Y este contrapunto está en el Quijote objetivado en la figura de Cide Hamete Benengeli, que sería ese cronista que cuenta las hazañas de Don Quijote. Ahora bien, ese historiador fabuloso, ese cronista ficticio, presente casi normativamente en todas las novelas de caballerías, también lo estaban algunas novelas moriscas, como en el Lepolemo de 1500, Lepolemo debe ser de 1563 de Alonso de Salazar, o las guerras civiles de Granada, de 2 años después, de 1565, hablamos ya del Renacimiento avanzado, de Ginés Pérez de Hita, ¿no?, donde el homólogo, el colega de Cide Hamete,
se llamaba Aben Amin. Es decir, son nombres de figuras extraordinarias, peregrinas, exóticas en definitiva, en los cuales se deposita, digamos, la proyección universal como cronistas que cuentan las aventuras de estos caballeros andantes. ¿Qué ocurre con estos personajes? Que son personajes fantasmas, es decir, son personajes fantasmagóricos que atraviesan la novela, pero permanentemente, y les dan un doble o triple fondo, les dan una resonancia mayor, les dan un valor metanarrativo. Es el caso de Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso es un personaje fantasma. Su referente real es Aldonza Lorenzo, que es un machorro, es un virago, es una tía bruta, casi de pelo en pecho, ¿no? Como dice el propio Sancho en un determinado momento. Es decir, son personajes fantasmas en la trama, en la acción del Quijote. Son personajes que no hacen nada, que no narran nada, que no cuentan nada, pero que están en boca de los personajes que cuentan y narran, y viven, y protagonizan los hechos de una manera. Esta figura del cronista, el caso de Cide Hamete Benengeli, es no solo una parodia de los libros de caballerías, sino que es un recurso procedente de los libros de caballerías y de la novela morisca con anterioridad, que en el Quijote adquiere personalidad propia, porque algo característico de Cervantes es tomar referentes anteriores y dotarlos de manera profundamente transformada de una nueva entidad. Es decir, que Cervantes altera literariamente, de una manera muy poderosa y con muy fuertes consecuencias en la historia de la literatura, todo aquello que toca como algo preexistente en la tradición literaria anterior a Cervantes. Es decir, Cervantes es el rey Midas, ¿verdad?, de la tradición literaria. Todo lo que cae en manos de Cervantes sale renovadamente transformado y con un alto poder de rentabilidad literaria para la posteridad de la historia de la literatura. Con Cervantes nace la metanovela, con Cervantes nace la novela epistolar, casi podríamos decir, con Cervantes nace la novela cortesana en España. Es decir, es toda una renovación. Incorpora a la novela bizantina recursos que la novela bizantina no tenía, incorpora a la novela morisca recursos que la novela morisca no tenía. Es decir, incorpora a la novela biográfica y autobiográfica en la narración del cautivo. Es decir, Cervantes transforma extentoriamente todo lo que toca, dotándolo de una potencia literaria extraordinaria hasta el día de hoy, indudablemente. De tal manera que, insisto, estos personajes, que son personajes fantasma, pueblan el Quijote como muchos otros. Y entonces nos encontramos con personajes anónimos que carecen de nombre propio, incluso de nombre, diríamos, o incluso de nombre común que funciona como propio, ¿no? Como el caso, insisto, del autor primero. No sabemos ni cómo se llama, ni hay ni un solo adjetivo que lo califique. Se los ha tenido que poner la crítica, porque en la novela no los proporciona. El narrador, no sabemos cómo se llama el narrador del Quijote, ni dónde vive, ni a qué se dedica. Solo sabemos que una vez paseaba por el mercado de Toledo, por el Alcaná de Toledo, y se hace, qué casualidad, con la segunda parte del libro que estaba leyendo, ¿no?, días antes. El morisco aljamiado, sabemos que es un morisco aljamiado, es decir, que habla la lengua de los... que conoce y habla la lengua de los cristianos que vivían en territorio musulmán, entremezclada con el árabe, con las grafías árabes. Nos encontramos con personajes que sí tienen nombre propio, como es el caso de Dulcinea, de Cide Hamete, de Sancho Panza, etc. Y luego nos encontramos con personajes que tienen un nombre común que funciona como propio. El cura, el barbero, la duquesa, no sabemos más. Sabemos que se llama Pero Pérez, el cura, y el barbero Maese Nicolás, pero siempre son personajes identificados por su cargo, por su función supuestamente profesional. Nada más irónico del cura del Quijote, que sea un cura que hace de todo menos dar misa y ocuparse de su feligresía. Es un cura que se despelota en un momento dado del Quijote, es un cura que anda por ahí disfrazado de princesa menesterosa, es un cura que anda haciendo el ganso a lo largo de toda la novela. Es decir, no cabe mayor crítica anticlerical en este sentido. Es un cura que hace de todo menos de cura, ¿no? Hace de payaso, extraordinario, con el barbero, que es otro memo también, como él, pero tienen, insisto, un nombre común que funciona como propio. Y luego hay una heteronimia, más que una polionomasia, que de nuevo subraya la ambigüedad de muchos elementos. Es decir, el propio narrador del Quijote dice que Don Quijote se llamaba Alonso Quijano, o Quejada, o Quesada, que no se sabe muy bien. Bueno, tú lo sabes de sobra. Lo que ocurre es que, siendo como eres un narrador omnisciente, eres un cínico. La cualidad más sobresaliente del narrador del Quijote es el cinismo, porque es un tío
que sabiéndolo todo, finge saber muy poco. Como cuando alguien le pregunta, ¿y tú qué sabes de esto? Yo no sabía nada, no sabía ni que había ocurrido esto, no tenía idea, ¿no? Es la manera de demostrar la inocencia, cuando, por ejemplo, tú has matado a alguien y dices, no sabía nada, murió, no sabía nada, no tenía idea. El caso del narrador del Quijote es este. Es un tipo que ha construido toda una novela con un código de combinaciones múltiples y cambiantes. Es decir, para abrir cada caja del Quijote hay que aprenderse una combinación que cambia por momentos, cambia en cada tramo, según la hora del día o la estación del año en que tratemos de abrir esa caja, la combinación ha cambiado. Cuando basamos un conocimiento en la experiencia y lo aplicamos, resulta que en ese caso la experiencia es inservible, porque el recurso que introduce Cervantes ha cambiado todo lo anterior también. Es decir, el Quijote es un edificio lleno de trampas, y la literatura es una trampa para el que no sabe razonar, y el Quijote es la trampa literaria más sofisticada que se ha construido nunca. Es decir, es la obra literaria más adecuada para hacer patinar a cualquier crítico que se pretenda inteligente. Insisto, el Quijana, Quesada, Quejada, Quijano, es algo que el propio narrador dice, no sabemos muy bien cómo se llama. ¿Cómo no lo sabemos? Si eres un cínico, si tú has diseñado todo esto, eres un tramposo, eres un tahúr, en definitiva. De tal manera que toda esta visión múltiple que ofrece el narrador, que objetiva el narrador, remite, insisto, a un mundo cambiante, un mundo mutable, un mundo barroco, un mundo quebrado, un mundo violento por sí mismo, porque no estamos seguros en ninguna de esas cajas, no sabemos a qué caja pertenecemos, no sabemos en qué nivel narrativo nos estamos situando, y todo esto, toda esta visión calidoscópica o caleidoscópica, en definitiva, remite a una realidad fragmentada. La novela, icónicamente, es el mapamundi de un mundo igualmente fragmentado, ¿no? en este contexto. Y por eso, insisto, el Quijote en este punto es una novela que ofrece una visión de la realidad mucho más compleja y mucho más enriquecida, precisamente por ser mucho más real que la contenida en cualquier otra obra literaria, por supuesto, de su tiempo, de mucho antes y de mucho después. Hay que advertir un dato importante. El prólogo de la primera parte del Quijote no está firmado por Cervantes. El prólogo de la primera parte del Quijote ya es ficción en sí mismo. Así como el de la segunda parte sí está firmado por Cervantes, porque el prólogo de la segunda parte tiene una cita con la realidad inexcusable. Entre la primera y la segunda parte del Quijote se ha publicado el Avellaneda, es el Quijote apócrifo, el Quijote firmado, dedicaremos un capítulo a esto específicamente, el Quijote de Avellaneda, que trata de usurpar de alguna manera la autoría al Quijote cervantino, degradando el Quijote cervantino, poniendo por los suelos la obra de Cervantes, degradando a sus personajes y por supuesto degradando también a su autor. De tal manera que en el prólogo a la segunda parte, en 1615, un año después de que en 1614 se publicara la Avellaneda, Cervantes tiene que tomar cartas en el asunto y personarse como autor real en su propia obra en el prólogo, cosa que no hizo en la primera. ¿Cuál es la gran diferencia en el punto que aquí vamos a mencionar? Hay muchas diferencias, pero en el que aquí vamos a mencionar es el siguiente. El prólogo de la primera parte es ya en sí mismo una obra de ficción, donde el narrador, que no Cervantes, sino el narrador que ha recopilado todos estos materiales, ese narrador que supuestamente paseaba por el Alcaná de Toledo y se encuentra el manuscrito y lo manda a traducir, etcétera, etcétera, ese narrador tiene que hacer el prólogo, reunidos todos los materiales, y no sabe cómo hacerlo. Otra muestra de cinismo, ¿no? Es como decir, es como si un músico dijera, no, es que yo no sé solfear. Hombre, no me sea usted cínico. No es como si Beethoven dijera, no, es que yo no sé solfear. Lo más irónico es que un sordo pudo componer una novena sinfonía. Lo más irónico es que alguien te diga, no, es que yo no sé cómo escribir un prólogo. No, caramba. O sea, ha escrito usted una novela como el Quijote y ahora no sabe escribir un prólogo. Hombre, eso es como si, insisto, es como si un músico no sabe distinguir un do sostenido de un re bemol. Que no los puede distinguir porque son el mismo sonido, ¿no? El do sostenido, el re bemol. Pero... es como si dicen, no, es que yo no sé cuántos sostenidos tiene la armadura de fa mayor o re menor. No sea cínico, no tiene ninguno, porque tiene un bemol. Este tipo de juegos son los que usa Cervantes. No, es que yo no sé si Cervantes escribe con B o con V. O dicen, no, es que Cervantes escribía con faltas de ortografía porque escribía Cervantes con B. Digo, hay que ser bobo. Hay que ser bobo en una época en que no estaba todavía normatizada, ¿verdad? Normalizada ni normatizada la grafía. Eso solo se normaliza años más adelante, cuando la academia lo establece. Entonces, Cervantes era un analfabeto porque escribía Cervantes con B, el listo de pueblo, ¿no? Como un boborolo que me hizo una vez un comentario en un vídeo, porque yo hablaba de la influencia de Spinoza, del filósofo Baruch Spinoza en Cervantes. Y decía el tonto decía, a ver si me está oyendo, decía, el tonto de él decía, no sabe de qué habla. Decía, no sabe de qué habla este señor, porque habla de la influencia de Spinoza,
que Spinoza nació en 1632 o 35 y murió en 1677, seguro que lo fue a ver a internet, ¿no? Y habla de la influencia de Spinoza en Cervantes, que murió en 1616. Pues sí, habló de la influencia de Spinoza en Cervantes, claro. Como se puede hablar de la influencia de Pablo Neruda en Quevedo. ¿Cómo? Pues porque no es lo mismo leer los sonetos de amor de Quevedo antes que después de haber leído los sonetos de amor de Pablo Neruda. Porque no es lo mismo leer a Cervantes antes que después de haber leído a Spinoza, porque después de haber leído a Spinoza uno se encuentra con que la idea de Dios y la idea de libertad en Cervantes son las mismas que las de Spinoza. No quiero decir evidentemente que Cervantes haya influido en Spinoza, ni Spinoza en Cervantes, pero es evidente que para un receptor posterior a ambos autores, las conexiones entre ellos son de lo que en literatura comparada se denomina poligénesis, es decir, la manifestación múltiple de un mismo fenómeno sin que haya relaciones explícitas de causa-efecto entre sus artífices. Esto vaya dedicado al bobo ese que va de listo. Y hay más, no vamos a dedicarnos a todos los bobos que nos escuchan porque los listos tienen preferencia. Pero bueno, en fin, los bobos no por bobos sino por imbéciles, que son cosas, porque ignorantes somos todos, nadie nace sabiendo. Lo que ocurre es que bueno, hay gente que cuando aprende algo se cree más listos de lo que son los que ya lo saben desde hace más tiempo, ¿no? Y aparte que considerarse superior a los demás por saber más cosas es el principal síntoma de idiotez, en definitiva. Y si uno sabe más que los demás, bueno, pues que con su pan se lo coma, a mí que me importa, ¿no? En ese sentido. No vamos a discutir y disputar ahora los saberes propios o ajenos. Cada uno sabe de lo que sabe y ya está. Y punto, en ese terreno. Todo esto como digresión. Los bobos también existen, vamos. Quiero decir con esto que en el prólogo, la primera parte, Cervantes toma cartas en el asunto. En el prólogo, la segunda parte toma cartas en el asunto porque tiene que defender su obra de los ataques de Avellaneda. Pero en la primera parte no hay Avellaneda, todo es muy lúdico, y el narrador finge no saber escribir un prólogo, y entonces relata el diálogo que mantiene con un amigo al que convoca y con el que dialoga interlocutivamente y le pregunta, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para escribir un prólogo? Y el amigo le dice, pues, hombre, normalmente la gente pide a sus amigos que le escriban poemas que vayan enriqueciendo o aderezando el prólogo, y así ocurría en la época, ¿no? Cuando publicabas un libro, acudías a grandes poetas del momento, como hoy día se puede acudir a grandes personas del momento para que te pongan un prólogo, para que te hagan la presentación del libro. Yo hago todo lo contrario, acudo a la gente más modesta y afectuosa que tengo. No quiero grandes personas para las presentaciones de mis libros, quiero buenos amigos, gente llana, gente modesta. Efectivamente, la obra no es mejor por tener a capitostes o aristócratas a su lado, eso es risible, lo hacen ridículo. Hay que tener a buena gente, a gente llana, gente amistosa, que es lo que realmente importa, ¿no? Y es lo que hace Cervantes. Cervantes dice, no, yo no tengo amigos, no tengo gente valiosa. Y dice, bueno, pues escríbelos tú mismo, los poemas. Y entonces escribe poemas completamente ridículos, grotescos, paródicos, burlándose de los procedimientos de sus contemporáneos para enaltecer sus obras, como si esto fuera mejor y la obra valiera más por el pórtico que tiene o por los padrinos que lleva que por sus propios contenidos, ¿no? Esto es lo que de alguna manera viene a parodiar, entre otras muchas cosas, no es el tema ahora, este prólogo. De tal manera que, insisto, el narrador es un cínico ya desde el primer momento, porque lo que está es diciendo, yo no tengo ninguna patochada que decir, como muchos de mis contemporáneos que adornan sus obras con las influencias que tienen. Eso sí, el prólogo a la primera parte pues va en concomitancia con la dedicatoria al duque de Béjar, y el de la segunda parte va al conde de Lemos, ¿no? Son las figuras a las que se dedican estas novelas. Ahora bien, insisto, todo este procedimiento de autores retóricos, de autores ficticios que culminan en el narrador del Quijote, que no se manifiesta más que en lo mínimo posible, tienen como finalidad eclipsar la figura de Miguel de Cervantes desde el punto de vista de sus propias responsabilidades en el texto. Pero es que Cervantes, que es muy zorro, porque es muy zorro, muy astuto, se distancia del narrador, pero se identifica con los personajes, de la misma manera que Alfred Hitchcock podía aparecer como figurín de tercera o cuarta relevancia dentro de sus películas, aparece en un momento dado. Cervantes igual. Cervantes aparece dentro de la novela como un flash, muy cínicamente, muy astutamente. Es decir, que se distancia del narrador y se manifiesta disimuladamente como si fuera un personaje de tercera o cuarta categoría dentro de la novela.
Los ejemplos son múltiples a lo largo de la novela, pero son muy cínicos. Cito uno. En el capítulo 6 de la primera parte tiene lugar el famoso escrutinio de la biblioteca, que es un expurgo, es decir, es una expropiación, porque el cura y el barbero lo que hacen es que con el pretexto de cuidar y proteger a Don Quijote de su locura, entran en su casa y saquean su biblioteca y se llevan los libros que les interesa. Y entonces llega la Galatea. En la biblioteca se encuentran con la Galatea. La Galatea es la primera de las novelas pastoriles escritas por Cervantes, que supone un trastorno radical a toda la novela pastoril anterior. Es decir, después de la Galatea, la novela pastoril ya es otra. Es otro género. Y la Galatea, de Miguel de Cervantes, dijo el barbero, se encuentra. Claro, este es el guiño del autor. O sea, alguien que ha desaparecido completamente de la novela, que escribe la novela como si nunca hubiera existido, y que fue además una persona que no dejó ningún tipo de testimonio sobre sí mismo, ni cartas. Es dificilísimo encontrar un testimonio autógrafo de Cervantes, dificilísimo. Apenas la firma de un contrato, apenas la firma de una carta, apenas la firma de una declaración como testigo en un juicio. O sea, Cervantes vivió como si no hubiera vivido. O sea, escribió como si no hubiera existido. Escribió como si no hubiera existido. La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Y dice el cura: muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, la Galatea. Propone algo y no concluye nada. Eso es muy característico de Cervantes. No hay quien lo coja, no sabemos si sube o baja la escalera. Él lo sabe perfectamente, pero no sabemos si sube o baja la escalera. Con esto ya lo digo todo. O sea, Cervantes es el perfecto individuo que en una escalera no sabemos si sube o baja. Y si se le pregunta, ¿usted sube o baja?, te dirá, depende. Eso es Cervantes. Y con esto, insisto, estoy hablando donde estoy hablando y no digo más. Propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Yo creo que Cervantes sabía que nunca iba a escribir la segunda parte. Toda la vida vivió prometiendo la segunda parte de la Galatea. Estoy seguro de que él sabía que nunca la iba a escribir. Pero no sabemos. Esto es una intuición mía que no puede demostrarse. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre, es decir, quédate con él, no lo tires al fuego, ¿no? Porque queman unos libros y se quedan con otros. Entonces ese ya se lo llevan. Entonces aquí Cervantes dice de sí mismo, bueno, pues que es un hombre más versado en desdichas que en versos, es un hombre que no ha tenido mucha suerte, ¿no? No vamos a entrar en esto ahora mismo, pero es un hombre que no ha tenido mucha suerte. Es el mejor escritor del mundo. Y yo estoy seguro de que si hoy viviera Cervantes, el premio que lleva su nombre, el de Cervantes, se lo darían a Avellaneda. Porque eso ha sido España siempre. España siempre ha premiado a los peores. Y siempre ha puesto en segundo, en tercero, en último lugar a los mejores. España, por desgracia, es un país que no se cuida a sí mismo. Es un milagro que todavía sobrevivamos como Estado. Lo que darían los ingleses por tener a Cervantes. Han tenido que inventarse a Shakespeare. Lo que darían los franceses por tener a Cervantes. No tienen a nadie que pueda parangonarse, ni siquiera con la marca Shakespeare, que más que un autor es una marca. Lo que darían los norteamericanos por tener un Cervantes. Tienen a Harry Potter. Piénsese que en el día del libro, todos los libros valen lo mismo. Es el día del libro, no el día de la obra literaria. No es el día del libro literario, es el día del libro, de tal manera que Harry Potter vale lo mismo que Cervantes. Esa es la idea que de literatura tiene Norteamérica, tienen los Estados Unidos de América. Un país donde no hay pasión por la literatura, donde hay interés por la literatura, sobre todo por la comercialización de la literatura y por Harry Potter y todo esto, ¿no? Por Harry Potadas, en definitiva, podríamos decir, muy al hispánico modo. Pero lo que daría cualquier país del mundo por tener un Cervantes, por poder leer a Cervantes en la lengua nativa, ¿no? Tengas en cuenta que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo por nativos, después del chino. El español. La principal tecnología de nuestro país, el español. Porque las lenguas son tecnologías, no signos de identidades culturales. Bien, esto dice Cervantes de sí mismo, que en un momento dado, también en el prólogo, dice: aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. Y tiene razón, porque el que habla aquí no es Cervantes, sino el narrador. Porque el padre de Don Quijote es Cervantes, el padrastro es el narrador, ese que paseaba por Toledo y encuentra el manuscrito en árabe, etcétera, etcétera. Es decir, Cervantes se distancia del narrador del Quijote y se infiltra dentro de la novela, haciéndose pasar por un personaje más,
Un personaje que es conocido del cura. El grande amigo mío es este Cervantes de hace mucho tiempo. Hay que ser cínico, hay que tener una cara como un piano. Es decir, que Cervantes penetra en el texto de la novela, la emulsiona, es como si fuera un emulsionante, se adentra dentro de la novela, valga la redundancia, penetra en ella. En el episodio del cautivo, el capitán cautivo cuenta su vida, cuenta su historia, y con una cantidad tal de rasgos autobiográficos que está contando lo que Cervantes vivió en el cautiverio argelino. Incluso dice, mis orígenes se sitúan en las montañas de León, en lo que hoy sería la zona geográfica que está entre Orense, Lugo y León. Es decir, de Ponferrada al municipio que se llama precisamente Cervantes, en Galicia. Quiero decir, de ahí probablemente venía el linaje de Cervantes. La familia de Cervantes probablemente viene de ahí, seguramente. Es decir, de Galicia. No digo que Cervantes fuera gallego, digo que sus ancestros sin duda lo eran, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Otra cosa es que esto se pueda demostrar, que no se puede demostrar a día de hoy. No se puede demostrar a día de hoy. Pero yo no necesito que me lo demuestren. El sentido del humor de Cervantes, la astucia de Cervantes, la inteligencia de Cervantes, la disimulación de Cervantes, el estar en una escalera y no declarar si sube o baja, es típicamente gallego. Pero insisto, esto es una intuición mía, no lo puedo demostrar. Pero realmente solo un gallego puede haber escrito el Quijote. Lo digo con toda franqueza, solo un gallego puede haber escrito el Quijote. Es imposible, esto es una intuición mía, yo no la puedo demostrar, pero solo un gallego pudo haber escrito una obra como el Quijote. Discútaseme lo que quiera, moriré en la convicción de que solo un gallego como Cervantes, solo un gallego, como Cervantes, pudo haber escrito el Quijote, punto. A partir de ahí podemos hablar de lo que se quiera, pero esta es mi idea, que no podré demostrar nunca seguramente, porque nunca aparecerá un acta notarial diciendo Cervantes nació en el municipio de Cervantes, o nació en Orense, o en Monforte de Lemos, o por esa zona, pero no la necesito, no la necesito en este sentido. Lo cierto es que Cervantes rompe la ilusión de objetividad generada por la propia novela al inmiscuirse en ella, en historias como la del cautivo, cuando en la venta de Palomeque se abre una maleta que dejó allí un viajero desconocido y aparecen dos novelas, una Rinconete y Cortadillo, que no se lee dentro del Quijote, y otra El curioso impertinente, que sí se lee en el Quijote, y que suponemos que son ambas del mismo autor. Rinconete y Cortadillo se publica después, en 1613, en las novelas ejemplares, lo cual quiere decir que ya en 1605, antes de 1605, esa novela ya estaba en proceso de composición o ya compuesta. Es decir, que las intromisiones de Cervantes dentro de la novela son extraordinarias en ese sentido, pero es un cínico porque se distancia del narrador y se identifica con los personajes como si él fuera un conocido de los personajes, como si él hubiera pasado por la venta de Palomeque y hubiera dejado allí esos manuscritos del curioso impertinente y del Rinconete y Cortadillo. Y en la historia del cautivo, que voy a leer un fragmento, dice así: el cautivo, cuando habla de su vida, de su historia, es la novela autobiográfica dentro del Quijote, el protagonista que autodiegéticamente cuenta su vida. Dice el cautivo: solo libró bien con él, con un gerifalte de allí que mataba a la gente, un soldado español llamado tal de Saavedra. No dice Miguel de Cervantes, un tal de Saavedra, como que me suena, tal de Saavedra, siempre confuso, siempre sin dar la pauta. ¿Subía o bajaba la escalera? No sé, creo que subía, o bajaba tal vez, no me acuerdo, no recuerdo, no sabría decir. Un tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar la libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dio mala palabra. Y por la menor cosa de muchas que hizo, teníamos todos que había de ser empalado. Y así lo temió él más de una vez. Si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entretenernos y admirarnos harto mejor que con el cuento de mi historia. Es una manera muy subrepticia de decir, bueno, allí en los baños de Argel, en las cárceles de Argel, que eran auténticos campos de concentración de la época, diariamente, como el propio Cervantes confiesa, pues se empalaba a la gente, se troceaba a la gente, se le cortaban, se mutilaba, bueno, los horrores que uno se pueda imaginar allí estaban a diario. Y Cervantes sobrevivió a eso, es decir, tenemos Quijote de casualidad, en muchísimos aspectos, ¿no? Y luego, cuando se leen esas otras novelas, se dice, en los papeles hallados en una maleta que alguien dejó, en el forro, en el interior de una maleta que se encontraba, la novela El curioso impertinente lleva por título Novela de Rinconete y Cortadillo. Y se dice:
cuando el ventero se la da al cura, y el cura se lo agradeció, y abriéndolos luego, vio que al principio de lo escrito decía, novela de Rinconete y Cortadillo, por donde entendió ser alguna novela. Bueno, bien, por el cura. Y coligió que, pues la del curioso impertinente había sido buena, que también no sería aquella, pues podría ser fuesen todas de un mismo autor. Podría ser fuesen todas de un mismo autor. Y así la guardó. El cura es el ladrón de libros, ¿no? Como la película esta recientemente, La ladrona de libros. El cura es un ladrón de libros de categoría. La guardó, con prosupuesto de leerla cuando tuviese comodidad. Es un ladrón de libros pero vamos, de mucha categoría. Menudo cura. De tal manera que, insisto, Cervantes rompe la ilusión de objetividad porque pone un pie dentro de la novela con mucha frecuencia. Pone un pie y dos y tres y da paseos por el medio de la novela con mucha frecuencia. Eso después de distanciarse del narrador y de decir, no tengo nada que ver con esto yo no sé de qué va, no sé cómo se llama el protagonista, si Quijano, si Quesada, si Quejano, si no sabemos muy bien. Eso es un cínico, ¿no? Y después de fracturar la novela en los capítulos 8-9 y de hacernos creer que el que narraba ya no es el que narra, es decir, creíamos que el narrador era uno y cuando entramos en el capítulo 9 el narrador es otro. Hasta el final no sabemos quién nos está contando qué. ¿Cuántos son los que nos están contando la novela? ¿Cuántos narradores hay? ¿Cuántos ventrílocuos están moviendo aquí los narradores? Porque el narrador es alguien que habla por boca de un autor real. ¿Cuántos narradores hay aquí? Esto es como José Luis y sus muñecos, ¿no? O Mari Carmen y sus muñecos. Es decir, ¿cuántos narradores nos están hablando aquí y quién nos está manipulando? ¿Cuántos son y quiénes son, en definitiva? Y luego, además, con esta metaliteratura, con esta lectura de una novela dentro de otra novela, es lo que se llama una superfetación. Superfetación es un término que designa cuando un organismo embarazado queda a su vez embarazado de otro organismo. Imaginaos que un feto tuviera capacidad para embarazarse, ¿verdad? Y que un organismo tuviera un feto dentro, y dentro de ese feto estuviera embarazado de un nuevo feto. Eso es lo que se llama una superfetación en biogenética. De tal manera que lo que se produce en la lectura del curioso impertinente es que dentro de una novela se está leyendo otra novela, con lo cual hay una intensificación de los grados intradiegéticos, de los niveles narrativos, que es muy poderosa. Sea como fuere, y ya para concluir y sintetizar esto, diremos que el Quijote refleja deliberadamente la confusión que la realidad compleja del barroco pone a los ojos de los seres humanos. Es decir, este sistema narrativo de autores ficticios construido por Cervantes refleja icónicamente la complejidad de una realidad que una sola persona no puede percibir y que, irónicamente, un genio como Cervantes no solo percibe, sino que da forma objetiva en una novela rebosante. Es una novela que supera la realidad en todos los sentidos, como es el Quijote. De tal manera que un autor primero, anónimo, un cronista árabe, Cide Hamete Benengeli, un traductor morisco, aljamiado, al que se le paga por hacer un trabajo, un narrador que edita, prologa, compila el texto, unos poetas de Argamasilla, cuyos poemas son recopilados finalmente por este narrador, ocultan la intervención verdadera de este narrador que, naturalmente, eclipsa por completo la figura de un autor como Miguel de Cervantes, que trata de evitar toda responsabilidad directa sobre su obra, pero que, sin embargo, se disfraza entre los personajes de su novela como si fuera uno más entre ellos o un colega de ellos, en ese sentido. Y así quiero leer esa falla del capítulo 8 porque es muy expresiva. Porque cuando estamos en esa batalla, en medio de la batalla entre Don Quijote y un caballero vizcaíno, que está pirado del todo, porque es el único que se enfrenta a Don Quijote, tomándose en serio a Don Quijote, es decir, eso no se le ocurre a nadie. Es decir, a nadie se le ocurre discutir con un psicópata, salvo a este caballero de Vizcaya, que se pone a discutir con Don Quijote. Hombre, por favor, pero no te pongas a darte de bofetadas con alguien que está zumbado completamente, no le sigas la corriente, no te tomes en serio las locuras del loco. Pues se ofende porque Don Quijote le dice, usted no es caballero, y el otro dice, yo no caballero, la madre que te parió, y se ponen a machetazos uno con otro. Con tan mala suerte que el de Vascongadas, el bilbaíno, está retratado como como otro loco también a la altura de Don Quijote. Es que si tuviera un mínimo de cordura no se liaba bofetadas con Don Quijote, que es un pirao, que es un zumbao, Don Quijote, y además un pirao agresivo, muy agresivo. Por eso me hace gracia cuando dicen el pacifismo de Don Quijote, pero ¿desde cuándo Don Quijote es pacifista?
Si es un tío barrenado completamente, te lo encuentras en medio del camino y o dices lo que, o dices lo que él dice y haces lo que él dice, o te da de palos. Pues un fulano zumbado completamente. Es como si uno suba a un autobús y se sienta uno al lado y dice: tú tienes que reconocer que mi novia, que se llama Dulcinea, es la más guapa del mundo. ¿Y quién es Dulcinea? Pues sí, porque vive, no sé, pues en Vigo o en Matamá o en Casa San Pedro, ¿verdad? Y es la mejor del mundo y es más guapa que la tuya. Y claro, solo un pirao dice: pues no, porque la mía es más guapa que la tuya, y se lían a bofetadas. ¿Entienden esto lo que quiero decir? Es que eso no es normal. Lo cual el vizcaíno está tan zumbado como Don Quijote. Pues tan mala suerte que Don Quijote le pega una castaña que lo deja medio muerto. Ahí, ¿no? Pero en ese momento, en ese instante, la acción se quiebra y no sabemos cómo termina. ¿Por qué? Pues porque el narrador tan campechanamente dice: pero está el daño de todo esto, cito, capítulo 8, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta historia no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan pocos curiosos los ingenios de la Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Y aquí termina. Entonces resulta que hasta ahora lo que nos habían contado está en boca de alguien que no sabemos si es su autor, si su transcriptor, si alguien que relata las fuentes, pero aquí termina. Entonces, andando el tiempo, se encuentra la continuación y el propio narrador la compila y la edita. Pero, insisto, es un recurso que inaugura la metanovela, que inaugura la metanarración, que inaugura lo que los franceses estructuralistas llamarían la mise en abîme, y que, insisto, luego se vio enriquecido en muchos aspectos. Tenemos ocasión de hablar del autor implícito, que es ese concepto que Wayne Booth, el crítico norteamericano derivado del New Criticism, establece en 1961, cuando habla de la retórica de la ficción, y que por analogía a él, el crítico de la estética de la recepción, el fenomenólogo y casi diríamos luterano, pro-luterano, en la teoría literaria, Wolfgang Iser, establece como contrapunto al hablar del lector implícito. Es decir, Wayne Booth habla de autor implícito y Wolfgang Iser habla de lector implícito en 1972. En realidad estas figuras no son figuras noseológicas, son figuras retóricas, que nos informan más de la historia de la teoría de la literatura que de la operatoriedad de la literatura propiamente dicha, porque son categorías insuficientes para explicar el sistema narrativo de los autores ficticios en el Quijote. Es decir, la literatura supera todas las interpretaciones que se hacen sobre ella. De hecho, la literatura es antropofágica en el sentido de que se devora las interpretaciones. El Quijote sobrevivirá a todas las interpretaciones literarias que se viertan sobre él. De hecho, ¿cuántas interpretaciones del Quijote han perecido? Es decir, interpretar el Quijote es como echar agua en el mar. El Quijote lo absorbe y lo disuelve todo. Incluso las propias interpretaciones que yo estoy realizando serán completamente devoradas y superadas por la obra con el paso del tiempo. Es decir, el fin de la literatura es sobre todo demostrar que la crítica literaria es siempre obsolescente. La literatura, la buena literatura, la valiosa literatura, lo cual es redundante porque la literatura o es buena o no lo es, hace que la crítica sea siempre, el fin de la crítica sea la obsolescencia. La literatura condena a la crítica de la literatura a la más irremediable de las obsolescencias. Es decir, la literatura supera siempre todas las interpretaciones. Es decir, el Quijote es un libro que está dispuesto a burlarse y a reírse de todas las interpretaciones que se viertan sobre él. Ahora bien, es imprescindible interpretar el Quijote para poder razonar sus contenidos y para poder superar la trampa que es el Quijote, porque, insisto, el Quijote y la literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Y el narrador del Quijote es el mayor tramposo de la literatura de todos los tiempos. El mayor cínico de la literatura universal, el mayor tramposo de la literatura universal, es el narrador del Quijote, construido por Cervantes.